estoy rezando, pidiéndole a Dios que no lleva demasiado para que no salpique el agua, las piezas y las eche a perder porque... Bueno, es el día siguiente y miren, oh no, hijo de su... Bueno amigos, como pueden ver, pues no todo salió bien. Ahorita les cuento los detalles y seguimos trabajando en este proyecto. ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo. Seguimos aquí, continuamos con este proyecto. Les muestro qué es lo que ha pasado. Como vieron bien en el video pasado, pues pintamos estas, quedaron súper chéveres en la noche. Apagué la luz y me fui a dormir y miren lo que pasó. Le cayeron bastantes mosquitos. Gracias a Dios, le echamos 4 manos de transparente. Vamos a poder sacarlos. Pero pues bueno, quería mostrarles las desventajas de trabajar en casa, que en veces pues pasan cosas de las cuales uno no tiene previsto, como por ejemplo si estuviéramos en un taller donde tenemos una capilla para pintar, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues hay que hacerle como se puede amigos. Como ustedes saben, pues aquí se hacen proyectos para enseñarles a ustedes cómo se hacen, para que ustedes también los hagan en casa. Y pues cuál sería el chiste si yo lo hiciera en un taller. No tengo taller. Y pues bueno, ¿qué procede? Pues vamos a lijarlos, a quitar todos los mosquitos, darle una lija superficial para poderle echar el epoxi. Para los nuevos, para los que están aquí en el canal, o para los que quieren aprender, les explico. Todo esto lo vamos a hacer de epoxi, como les dije en el video pasado. El objetivo es que quede así. Déjense lo muestro acá en el sol para que vean qué chévere se va a ver. Así va a quedar. Y pues bueno, lo decidimos pintar primero. Les explico por qué se pinta primero cuando se hace este tipo de epoxi, especialmente como en por ejemplo, en esta pieza o en esta pieza, porque bueno, el epoxi es una miel que escurre. Entonces si yo no lo pinto, en este caso pues bueno, es blanco, pero imagínense que es rojo. Tú le echas las tintas en el epoxi y aquí va a escurrir y aquí va a quedar del color del fondo, que sería blanco. En este caso pues no se vería mucho, pero bueno, lo quería hacer así para que quede bien uniforme, bien hecho. Aquí tengo un ejemplo, no sé si ustedes puedan ver o lo puedan notar. Vamos aquí a la luz para que me entiendan lo que les digo. No sé si ustedes pueden ver, aquí le echamos epoxi de la roja. Ven cómo escurren los lados. Aquí le eché pues mucha, pero aquí sí se alcanza a notar que se alcanza a transparentar un poquito lo blanco. Pues se lo estoy haciendo a un amigo de regalo, vamos a decirlo así. Miren acá cómo quedó. Es por eso que se pinta, por si escurre como escurrió aquí, pues quede bien cubierto. Es por eso que se pinta primero. Entonces pues ahorita, como les digo, vamos a continuar, vamos a lijar todo, darle una mano para quitarle todos los mosquitos y todas las imperfecciones, y lo vamos a preparar para echarle el epoxi. Y bueno amigos, antes de continuar les quiero dar aquí un poquito de cátedra, un poquito de escuela, para si quieren aprender a hacer epoxi. Aquí les voy a mostrar 4 maneras diferentes que se hace el epoxi para que ustedes aprendan. Pues bueno, aquí tenemos 4 ejemplos. Les voy a enseñar 4 ejemplos de cómo se hace el epoxi. Todos esos son el proceso es diferente. Por ejemplo, esta es la más común, la que todo el mundo usa. ¿Cómo se hace esta? En el mismo epoxi tú mezclas las perlas, los colores que tú quieras. Como en este caso mezclas epoxi con perla roja, epoxi con perla negra, y simplemente le tiras la roja, después tiras la negra, le das con algo para mover el pattern, para mover las rayas a tu gusto. Después le pasas la pistola caliente para que se abra un poco y queda así. Esta es la más común, esta es la que todo el mundo hace. Aquí después de esto, si tú quieres, se le puede dar una lijada y se le echa una transparente. Tenemos la otra, la que yo uso mucho, que me gusta, que es esta, que es más o menos la que estamos buscando ahorita, más o menos. Que esta se pinta primero la pieza con como tú la decides. En este caso le echamos un poquito de perla y metal, como ustedes pueden ver allí. Y ya después que se pinta, se le echa la epoxi. Tenemos esta, que es la que más me gusta a mí, que es la que, vamos a decir, es la que a mí más me gusta. Es más complicado, pero aquí les explico. Simplemente se hace el paso 1, que es como y en la segunda mano se le echan los brillos. Y eventualmente, si queda un poquito feo, en veces porque cuando ya le echas muchas manos pues queda un poquito disparejo, se lija y se le vuelve a echar otra. Lleva 3 manos, como ustedes pueden ver, por eso está súper grueso.
Son 3 manos, una con las perlas, el dorado, en este caso con el negro, se hacen las vetas. Después se le echa uno mano con los metales y la tercera simplemente para proteger todo. Y esta, vamos a decir que este es un híbrido, que es una parte de las dos entre esta y entre este de aquí. En este lo que hicimos, lo que estamos haciendo, que pintamos la pieza y le echamos los metales, y después en vez de echarle una mano simplemente para cubrirlo como sería esto, en la segunda mano le vamos a echar la perla para que esté ese tono como transparente, como ustedes pueden ver que la perla se ve como tridimensional, como si estuviera pues tridimensional, como si estuviera profunda. Y este es el efecto que vamos a hacer. Este nunca lo había hecho así. Se prestó porque como todo es blanco se prestó para hacerlo así. Y la perla azul la vamos a echar en el transparente, o sea que ahora en vez de echar dos colores en la mano de perla, le vamos a echar transparente y un color. Y pues vamos a ver qué tal queda. Espero me entiendan. Si no me entienden, pues bueno, ahí como siempre pónganle en los comentarios y yo les explico pues más adecuadamente, vamos a decirlo así. Así que pues nada, empiezo a lijar todas las piezas y ahí les sigo dando cátedra, les sigo enseñando un poquito de lo que yo sé. Bueno amigos, miren, quería mostrarles, esta ya está un poquito usada, pero esto es lo que yo uso. Ven lo doble de largas, está cortada por la mitad. Es una fibra como un Scotch-Brite. Estos los venden en donde venden todos los suplementos de pintura, los lugares que se dedican a pintura. Miren, los mosquitos están superficialmente, pero salen muy fácil, como pueden ver aquí. Están saliendo súper fácil. Miren qué sencillo. Y esto lo que hace que pues prácticamente lija un poquito superficial. Pues lógicamente ahorita no lo estoy tallando, pero miren ahí cuando le tallo, no sé si lo alcancen a apreciar. Ya con esto es suficiente para seguir dándole la siguiente mano. Entonces cuando vayan a comprar su pintura pueden agarrar unas de estas y estos hacen el trabajo mucho más fácil. Así que pues nada, déjenlo listo. Aquí un pequeño truco amigos, como pueden ver aquí está donde esta pequeña marca que ustedes ven aquí es donde estaba un mosquito. A pesar de que la quité completa, pues quedan como las patitas. Miren, le voy a dar un truco, le echamos acetona, digo reductor de pintura un poquito, le tallamos para que se afloje un poquito la pintura y luego con la uña le tallamos despacito. Y ahí está, miren. No sé si alcanzan a ver, ya salió. Ay, quedó una cosa pequeña, déjenle sigo trayendo. Ahí está, lo que hace como esto tiene un poquito menos de 24 horas que se pintó. Cuando tú lo mojas poquito con reductor de pintura, pues se vuelve a suavizar poquito. Y y pues así es como le he estado haciendo para sacar las pequeñas patitas de los mosquitos. Y miren, pues ya como ustedes pueden ver, ya quedó miren la diferencia entre este y este. Ay Dios mío, pues nada, eso tengo que hacer a todas las piezas. Déjenlo hago. Voy a ver si podemos hacer algo porque está lloviendo y pues bueno, lloviendo no se puede hacer mucho. Ahí los tengo pendientes. Amigos, pues ya estamos listos para tirar el epoxi. Ya tenemos todas las piezas listas, como vieron. Pues ya las lijamos, las limpiamos, preparamos la zona. Ha estado lloviendo, hemos estado esperando un poquito que se vaya la humedad porque había bastante humedad. Aquí le cayó un pedacito de algo. Siempre se moja el piso amigos. Esto se tiene que hacer para que no vuele ninguna partícula de polvo en lo que está secando la epoxi. Ya más o menos nivelamos las piezas. Vamos a hacer dos pasos. Primero vamos a hacer estas para que, como es mucha epoxi, no se nos vaya a secar, echar a perder, ya que la epoxi seca un poquito rápido. Entonces pues vamos a empezar con esto y eventualmente vamos a hacer eso. Ya pues vamos a empezar a mixtear la epoxi. Y creo que ya les he mostrado la marca que uso. Dejen aquí, les saco el bote para que ustedes lo vean. Esta es la epoxi que usamos, FGSI Tabletop Epoxy. Es bastante gruesa, lo que es bueno.
y seca un poquito rápido, lo que es un poquito malo porque no te da mucho tiempo de trabajar. Por eso lo vamos a hacer a pasos, pero los resultados con esa epoxi es buena. Me gusta que seca rápido. Es malo para trabajar, o sea, tienes que moverte, pero pues te da tiempo para que no dure mucho tiempo así y no se le peguen las cosas. Vamos a mixtearla y ahorita los veo. Pues bueno amigos, ya vamos a empezar a mixtearla. Parte A, parte B, 50-50. Hicimos 3/4. Asegúrense de limpiar bien su taladro cuando vayan a batir, porque hay veces que si el taladro lo están usando para otras cosas, puede tener poquita basura y se cae la epoxi y pues no es conveniente. Hay que batirla de 3 a 5 minutos, no muy duro. Y como te das cuenta que está lista cuando la epoxi se hace transparente completo, que no se ve así como nublada. Ya que tú la veas que se ve transparente, ya está lista. Entonces vamos a batirla, y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar poquita ya que esté batida en un vaso y vamos a batir poquita con la perla azul. A esta le vamos a echar poquitos flakes también. Entonces pues ahí dejen la bato y ahorita le seguimos. Esta parte quedó, nos falta aquí, les muestro cómo quedó. Miren nomás qué belleza. Me gusta. Les voy a decir, pues ya ustedes vieron el proceso. Lo aplicamos, al final tuve que usar el guante porque con la espátula estaba un poquito complicado. La hago para acá, para que no se pegue. Con la espátula está un poquito complicado, entonces aplicamos el transparente con brillos con un guante para que se esparciera bien, para que agarrara las orillas. Y eventualmente pues ya vieron, le echamos las pequeñas líneas de azul. Después con un palito yo las remuevo y después le vas a pasar la antorcha bien rápido, así por arriba de las azules, para que se salgan las burbujas y para que haga ese efecto como que se abre. Si quieres que se abra más, puedes usarla en vez de la antorcha, la pistola caliente. Pero me gustó, ya no lo voy a tocar más. Eventualmente cuando se seque él se va a abrir un poquito más también. Entonces pues así está amigos, como ven, como les gusta la beta. Le eché poquito, le eché mucho, yo creo que está justo bien. Si le echaba mucho pues iba a perder que es blanco. Entonces pues ahorita vamos a preparar más para hacer estas piezas de aquí. El azul ya se secó, miren, cuando, eso solo para que lo tengan en cuenta, cuando la epoxi no se está moviendo, se seca muy rápido. Si está así en conjunto en un bote y no la estás moviendo, se seca muy rápido. Ya cuando se extiende y todo eso, pues tarda su ratito en secar. Pero bueno, nos va a tocar hacer más, no se desperdició mucho, lo bueno. Vamos a hacer más o menos lo mismo aquí. Y pues nada, hacia continuar. Me está gustando, ¿qué opinan?
Pues bueno amigos, ya hemos terminado. No les grabé esto porque el clima está un poquito malo, ha estado lloviendo. Pero miren, ahí está, ya quedó. Tengo fe y esperanza que no se mojen las piezas. Después de los casos, si se moja esto de aquí, pues bueno, eso no es tan importante, se puede hacer después, se puede arreglar. Y bueno, al igual todo se puede arreglar, ¿verdad? Pero pues no es la idea. Pero bueno, ya quedó. Miren nomás qué belleza, me gustó mucho cómo quedó la combinación. Vamos a ver cómo queda al final, si no le salen más burbujas o cosas así, pero bueno, ya está, miren nomás. Pues no sé qué opinan amigos, yo solo estoy rezando, pidiéndole a Dios que no lleva demasiado para que no salpique el agua las piezas y las eche a perder, porque pues me gustó cómo quedaron bastante bien. No quiero que se eche a perder el trabajo. Ay, esta lluvia amigos, esta lluvia me tiene nervioso. Ay, pero bueno, ya quedó. ¿Qué opinan? Díganme qué opinan, ¿les gustó? ¿No les gustó? Esperen para que vean cómo va a quedar el piso. El piso pues va a quedar una cosa similar, lógicamente. Todo va a ser fuego. Pues mientras tanto esto ya quedó. Vamos a preparar, que ya finalmente tenemos un viaje cortito pero nutricional. Saludos a todos, bendiciones, los veo en otro video.